Bueno, señores, con mucha alegría, charles con nosotros. Buen día y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de diálogo. Viste que dije el senador de la oposición. ¿Cómo te cae eso? ¿Te acomodaste ya? ¿Te acostumbraste? Porque uno tiene la impresión que les está costando un poquito. No, fue todo un aprendizaje rápido. Creo que lo que hemos definido nosotros ser una oposición responsable y constructiva. En los hechos hemos demostrado, votamos con toda esta situación de emergencia sanitaria, votamos 13 leyes a la carrera, apoyando las medidas del gobierno. Luego, en la ley de urgente consideración, nos trabajamos para eliminar los aspectos más negativos de la ley y después hacer reducción de daños, y creo que lo logramos. Y bueno, la semana pasada tuvimos la rendición de cuentas, y ahí hicimos una defensa de las administraciones frente amplistas, porque no fue todo malo lo que se hizo, sino que dejamos reformas bien importantes para el país, reformas estructurales, un país bien diferente, y ahí dimos una buena batalla. Así que si tú me preguntás, creo que hemos asumido el rol que nos dio la ciudadanía. En ese sentido creo que ya hemos adoptado ese rol. Lógicamente cuesta un poco, porque uno tiene aquello de ser una oposición responsable, de pensar primero en el país, eso que nos enseñaron nuestros dirigentes históricos. Pero bueno, yo creo que en ese sentido hemos dado señales de pensar primero en el país. Y en este contexto, hay algo que, a propósito del Frente Amplio y a propósito de este nuevo tiempo histórico que le toca vivir, nuevo entre comillas, porque convengamos que si bien hay generaciones enteras que se acostumbraron a que lo más natural o más habitual que ocurra es que el Frente Amplio gane elecciones y gobierne la República, ¿verdad? Hay generaciones enteras que para ellos... Bueno, siempre digo, hay generaciones enteras que creen que lo más natural es que Uruguay entre a todos los mundiales, ¿no? Claro. Pero no es así. No es así siempre. Los que tenemos algunos... El Frente Amplio tiene una historia aún más larga de persecución, de oposición, incluida además los años en la que fue víctima de la persecución autoritaria. Nosotros el año que viene, el 5 de febrero, cumplimos 50 años. Así que es así como decís tú. Sin embargo, bueno, son 15 años que han marcado fuertemente al país por lo bueno, según el discurso del Frente Amplio, el relato como se dice ahora, o también por lo malo, según la oposición, ¿no? Es gracioso, me permito, para que vos, Charles, digas lo que entiendas pertinente. A mí siempre me ha causado una gracia hasta cariñosa casi, con cierta compasión, la idea que en un momento algunas voces del Frente Amplio intentaron sugerir como que todas las cosas buenas de la República tenían que ver con los 15 años en los que estuvo gobernando el Frente Amplio. Como si antes todo hubiera sido horrendo y espantoso. Déjame terminar. Y yo creo que esa lectura es absolutamente inadmisible, incluso desde una mirada histórica de la humanidad. Ahora, la que también, lo digo con la misma claridad y con la misma fruición, la idea de generar que lo peor que le pudo haber pasado a la República es los 15 años del Frente Amplio y que todo fue negativo, es tan grosera e inapropiada como la anterior. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿eso se hace porque esa es la lógica política de que yo llevo solo agua para mi molino y que el otro se encargue de lo suyo? Yo creo que no. En la construcción histórica, como decías tú, del Uruguay, hay diferentes etapas, y yo creo que hay un desarrollo del Uruguay, del Uruguay moderno, que eso es herencia del primer vallismo, y los herederos de ese legado del primer vallismo es el Frente Amplio. Es decir, es esa defensa del Estado como el escudo de los débiles, la defensa de las empresas públicas y del Estado como un motor de desarrollo del país. Eso hemos sido nosotros. Yo creo que el Uruguay tiene todo un desarrollo. La opción más vallista del Uruguay es el Frente Amplio. Es el Frente Amplio, eso no hay dudas. Es decir, el progresismo está en el Frente Amplio. Es decir, los wilsonistas están en el Frente Amplio. Yo creo que hoy, si uno analizás el espectro político, es decir, uno ve algunas actitudes de un wilsonista que es ministro. Te voy a poner el ejemplo de Larrañaga. Y ves en los hechos, y el wilsonismo ahí no está, es decir, el progresismo ahí no está. Yo llego a Hungría, ¡bumba! Y me decís, mira, el ministro del Interior, históricamente vinculado al wilsonismo, tiene prácticas muy alejadas de lo que uno podría suponer el wilsonismo. ¿Cuáles? Pero y lo que ocurrió en estos días, por ejemplo, que estos dos policías que fueron formalizados están cumpliendo una medida de
de privación de libertad, en definitiva que es un arresto domiciliario, pero es una medida de privación. Es decir, él no condenó que esos dos policías, después que una persona estaba detenida, él no condenó la utilización de la picana. Él salió a explicar y trató de tomar de defender a esos policías, que en realidad él tendría que haber condenado esa actitud, porque hay algo que no podemos permitir, hay una raya que no se puede permitir. Ajá. Es que decir que se utilicen prácticas de tortura, porque eso es tortura. Déjame proponerte este escenario. Supongamos que Larrañaga entiende, incluso por esa trazabilidad histórica, loco, yo, guisonista, tratando de justificar, o por lo menos de no condenar abierta y explícitamente el uso de la picana, tal como vos lo decís, me doy de bruces con mi propia historia, ¿no es cierto? Eso sí. Bien, ¿en qué medida la construcción de una especie de soy una figura del espectro político nueva en el sentido de desarrollar su condición de ministro hace poco, ¿no? Necesito ganarme la confianza de la policía, necesito generar la idea de que soy distinto al anterior, entonces de alguna manera estoy dispuesto a, como parte de eso. Sí, pero eso no podés, porque, es decir, hay prácticas que tenemos que condenar. Es decir, si vivimos en una democracia, un Estado de Derecho, si uno reconoce, yo soy un defensor de la institución policial, porque es una institución que es necesaria en la protección de los habitantes. Es decir, hay cosas que son inadmisibles y hay cosas que hay que condenar, y ese es un acto que él tendría que haber condenado desde un principio. Él los trató de justificar. Es decir, los policías tienen armas autorizadas legalmente, tienen un protocolo de uso, tienen una capacitación, pero la picana no. Pero después lo otro es que esa persona ya estaba detenida. Es decir, esa persona ya estaba, entonces es inadmisible eso. Entonces uno ve estas actitudes y eso no es defender a la policía, eso es defender a los malos policías, porque hay un conjunto, la mayoría de los policías son buenos y aplican las normas y aplican los reglamentos. Y esto en este momento histórico, en el cual se votó la ley de urgente consideración y se va por el camino de un conjunto de reformas que van por lo que decimos nosotros, el uso irracional de la fuerza, es decir, una policía que actúe en forma más autónoma, que tenga discrecionalidad en el uso de la fuerza, porque fue eso lo que se buscó con las modificaciones de la ley de procedimiento policial. Y los mensajes culturales que se están dando hacia abajo son un error, porque se van a crear problemas nuevos. Y esto es lo que vimos el otro día, que por suerte fue algo menor y aparentemente fue hasta la policía, por lo que nos enteramos ayer, fue hasta la policía la que hizo la denuncia, y está bien, porque esos son los buenos policías, los que hay que defender, los que hacen la denuncia en ese caso. Entonces, digo, lo que uno ve es que eso va a crear problemas nuevos, de situaciones de abuso policial, y ojalá que no ocurra situaciones muy desgraciadas en las sociedades que vivimos, en las sociedades latinoamericanas, que es el tema de la letalidad policial. Es decir, ojalá que acá no ocurran situaciones de gatillo fácil. Charles, ojalá que me equivoque y dentro de un tiempo, cuando venga aquí de nuevo a tu programa, tú me digas, ¿cómo te equivocaste, Charles? Porque tú hacías una apreciación, un análisis, que las modificaciones de la ley urgente de la ley de urgente consideración podrían generar muchísima más violencia, y fue un error, y ojalá que me equivoque. Esa es tu hipótesis, esa podríamos es mi hipótesis. Decir. Ese es tu pronóstico a propósito de este nuevo marco legal. Eso sí. Ahora, entiendo claramente lo que decís y desde dónde lo decís, pero también alguien podría decir, bueno, que la policía tenga más capacidad, más discrecionalidad, no necesariamente provocaría riesgo, porque uno puede confiar en que esa discrecionalidad va a ser bien, correcta, ética y profesionalmente bien usada. ¿Y por qué deberíamos temer que eso no ocurriese? Y se podría pensar, pero las situaciones, yo soy defensor de que el uso de la fuerza tiene que estar bien reglamentado, bien protocolizado. La capacitación tiene que ser una capacitación en ese sentido muy firme, pero es decir, estos pasos de discrecionalidad, es decir, el análisis es
que por los caminos que se han ido, es decir, los países que han ido por este camino que estamos yendo nosotros, es decir, han existido situaciones de mucho más violencia. Ajá. Hoy en el mundo se está discutiendo el tema de protocolizar, de limitar el uso de la fuerza policial a partir de lo que ocurrió con Floyd en los Estados Unidos. ¿Sabe lo que pasa? Ese es el debate. Pero acá en Uruguay estamos yendo contramano. Porque en el Uruguay está instalándose esta lógica. Tenemos que darle más poder a la policía, más discrecionalidad, aún corriendo esos riesgos de los que tú hablas. Bueno, en un medio de comunicación, el propio Manini Ríos admitió que podía haber abusos, pero que en todo caso, y esta es la lógica imperante, es preferible el abuso de la policía, digamos, nosotros que tenemos hijos chicos, los buenos, a el abuso ya consolidado y cada vez más atroz de los delincuentes, es decir, los malos. Está bien, pero nosotros, está bien, yo reconozco que la seguridad es uno de los principales problemas en nuestra sociedad, lo reconozco, que desde el Estado tenemos que tomar acciones firmes en el ejercicio de la autoridad, pero ir por el camino del autoritarismo, que es lo que se está proponiendo, es un camino equivocado. Si ese camino del autoritarismo hubiese dado algún resultado en el mundo, Brasil sería una sociedad mucho más pacífica, Colombia sería una sociedad mucho más pacífica, muchísimas sociedades serían pacíficas. Y te pongo el ejemplo de la dictadura uruguaya. Nosotros del año 75 al 80, los delitos en Montevideo se multiplicaron por 7. Los delitos crecieron, llegaron nuevos delitos al Uruguay, el narcotráfico llegó al Uruguay en esa época. Es decir, entonces, no es ejemplo, eso no es ejemplo. Es decir, ¿se debe hacer un ejercicio de la autoridad firme? Sí, se debe hacer un ejercicio de la autoridad firme, porque por algo vivimos en un Estado que está organizado, en un Estado de Derecho, donde hay divisiones de poderes, donde existe una policía. Pero ir por ese camino es un camino equivocado, va a traer problemas nuevos y no va a resolver el problema. Lo que va a generar es mucho más violencia. Y además no se mira la problemática de la seguridad desde el punto de vista de las otras dimensiones. No se mira de la dimensión, es decir, de los problemas de violencia estructural. Hoy es 29 de julio y hoy al 29 de julio tenemos la misma cantidad de homicidios este julio del 20 que el julio del 19. Es decir, tenemos la misma cantidad de homicidios, pero todavía con otra realidad, con otro dato de la realidad. Tenemos una situación de pandemia, tenemos una situación de emergencia sanitaria, donde hay mucho menos gente en la calle por la noche, no hay espectáculos públicos, no hay espectáculos culturales, y aún así los delitos de homicidio, que es el principal delito que nos tiene que preocupar como sociedad, porque el principal bien jurídico para nosotros es la vida, porque a partir de allí es que uno puede disfrutar todos los otros bienes y todos los otros derechos que tenemos, sí, que es la vida que tenemos. No, es decir, desde el 1 de marzo que asumieron estas autoridades con este discurso de darle más autonomía, darle más poderes, el delito no ha parado. Bueno, pero lo que vos planteás otra vez con entera claridad también puede tener exactamente la mirada contraria. Quiero decir, primero, la primera y principal, la que intenta ser más objetiva. Bueno, todavía ha transcurrido un tiempo demasiado corto como para... No, sin lugar a dudas. Por eso suponer que esos presuntos logros que esta administración está persiguiendo... No, pero yo no digo que Larrañaga haya fracasado. Yo en ese sentido, y además... ¿Te apartás un poco de la mirada que tuvo en redes el expresidente Tabaré Vázquez? ¿Te acuerdas que dijo que fue muy crítico diciendo cómo pedían la renuncia de Bonomi y ahora? Sí, pero está bien, no, en ese sentido... Es un poco temprano para pedir la renuncia de Larrañaga. No, sin lugar a dudas. Es temprano. Nosotros tenemos la política, la mano tendida, que es la que nosotros consideramos que aquí hay que generar políticas de Estado, pero creemos que el accionar de este ministro, que es un ministro que en el pasado, en el año 2010, cuando a mí me tocó llegar al Ministerio del Interior, él le proponía políticas de Estado al presidente Mujica, se proponían ámbitos de discusión. Él fue promotor que, por ejemplo, que la vieja cárcel de Punta Rieles, el viejo cuartel que estaba allí, se transformara en una cárcel, junto a Semproni. Él fue uno de los promotores, que él ahora en la gestión del gobierno se haya olvidado. Ajá. Es decir, eso es complicado, porque si uno dice tenemos la mano tendida y queremos aportar, pero lo va a definir él, pero queremos conocer qué es lo que se está proponiendo para mejorar la seguridad de los uruguayos. Hablando de conocer, si hay alguien que conoce de todos estos asuntos, es el Frente Amplio en general, en
la medida que gobernó 3 periodos consecutivos. Y además estoy hablando con un senador de la República que estuvo probablemente como ninguno otro más cerca de la actividad policial, ¿verdad? Por tu condición de director del ministerio antes de tu condición de senador de la República, ¿no es cierto? Hay algo sobre lo cual a mí me gustaría que pudieses explicármelo, Charles, que es lo siguiente. 2 en 1. Una, la ciudadanía entiende a los temas de la inseguridad como los que más le preocupan. Esto fue, según distintas encuestas, el ítem más aludido por los ciudadanos. Y cifra, acaba, seguramente vos lo leíste, de dar a conocer una encuesta en ese sentido, donde la seguridad ya ni siquiera está en el primero, en el segundo lugar, ¿no? Volvieron los históricos, los emblemáticos asuntos que preocupan a los uruguayos. El empleo, el salario, la incertidumbre económica, llamémosle de algún modo, ¿no? Claro, como todo, se puede hacer 2 lecturas. ¿No hay algo de que hay cierto mérito en el actual gobierno, por lo cual eso que estuvo en la primera posición de la tabla de posiciones justamente bajó en estos meses? Esa es una. Y la otra, que ya me la vas a explicar, es, acordate de esa. Y yo, a ver, corregime si me equivoco. Ustedes en el gobierno, incluso antes de que vos estuvieras en el ministerio, le dieron a la policía sindicato, que no tenía, ¿no? Le dieron, desde la perspectiva técnica, más apoyo. Tienen mejores armas, mejor comunicación, mejor ropa, ¿no? Es cierto esto, lo puedo decir en cualquier lugar y no quedo pegado, ¿no es cierto? Eso sí. Le dieron mejor salario. Sí. Intentaron desde la perspectiva de la formación profesionalizar la actividad policial. Si yo, decime la verdad, porque si yo voy a un boliche y digo estas 4 cosas, no paso a ser el ridículo de la noche, ¿no? ¿Lo digo tranquilo? Decilo tranquilo. Bien. Ahora, lo que he escuchado siempre es: la policía necesita más apoyo, sin embargo, ¿no? A pesar de los salarios, a pesar de los uniformes, a pesar de las armas, a pesar de la formación, a pesar del sindicato, he escuchado constantemente de la que era oposición, ahora en el gobierno, decir que la policía necesita apoyo, que ustedes no lo apoyan. ¿Y sabés qué? Uno cuando hablaba con policías en el OFF, no se sentían ni respaldados ni entendidos. Entonces, acá falló otra dimensión del respaldo y del apoyo. ¿Por qué la policía se sintió tan huérfana con ustedes si en teoría ustedes tanta cosa le dieron? Pero según los policías, nosotros hemos hablado con buenos policías y existió toda una camada de buenos policías que fueron desplazados ahora, todo lo que son los policías de la escuela de Julio Guarteche, por decir una manera, que esos policías reconocen la transformación de la Policía Nacional, pero más ellos fueron parte de esa transformación. Entonces acá es ni tan ni tampoco. O sea, dentro de la policía hay distintos, volvamos la palabra de vuelta, relatos. No, hay diferentes visiones, o puede ser, podés decirlo si querés, porque yo creo que la verdad es una, pero la verdad acá es que nunca existió un gobierno en el Uruguay desde el año 85 a la fecha que haya respaldado a la policía tanto como el Frente Amplio. Esa es la única verdad. Después que se pueden haber dimensiones según de cómo se posicione uno o el otro, bueno, ahí Charles, te la sigo porque tengo la convicción que no, pero que vos me dijiste, voy al otro, no me olvido. Pero pará, te lo quiero decir así. No te lo digo porque yo no creo que no hay ningún mérito al gobierno actual en el sentido de la baja. No, pero voy a eso. Pero para terminar este paquete. Viste que 2x3 se le reprocha al PCNT que tiene cierta cercanía o cierta abandona su condición de independencia o hasta de clase a propósito de ciertos elogios que le hace al gobierno de la izquierda, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, bueno, son asuntos discutibles. Lo que no es discutible es que durante el gobierno de la izquierda, los asalariados mejoraron su condición de trabajadores. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es objetivo. Tienen más salario y tienen más derechos, por decir 2 cosas nomás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo siento que es natural que haya una especie de adhesión a, ¿verdad? Yo que soy un trabajador del Zunca, y bueno, yo puedo entender que tenga, digamos, la tendencia a votar la izquierda, porque le ha ido bien en estos últimos años. Es lógica, ¿no? O no es, ay, mirá, qué inteligente este tipo lo que acaba de decir. Es una obviedad, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? La policía, ¿por qué no los votó a ustedes si ustedes tanto le dieron?
No, Alejandro, eso no sé. En primer lugar, a mí me gustaría que la policía respetara lo que dice la Constitución, que los policías no pueden hacer política. Eso en primer lugar. No, pero votaron. Yo tengo la convicción de que la mayoría no los votó a ustedes. Puedo estar equivocado. Decime la tuya. No, puede ser. Yo la verdad que no me dediqué a buscar ahí votos adentro de la policía. Lo que me dediqué es a gestionar. Cuando estuve allí hasta el 2017. No digo que fuiste a buscar votos. Estoy diciendo otra cosa. Yo quiero ver ahora decir si los policías van a tener los aumentos que tuvieron. Eso se va a ver ahora en la ley de presupuesto. El programa, es decir, si van a tener recursos para el equipamiento policial, el tema para los uniformes, si van a tener una capacitación adecuada. Porque, es decir, por ahora, cosas históricas que se habían modificado, que es, por ejemplo, crear programas de alta especialización, el PAO, eso ya prácticamente no existe. Por algo ayer nos enteramos que es una mala noticia que no exista el PAO. Que no exista, es una mala noticia. Y por algo están ocurriendo hechos como que hay 9 rapiñas a un Pharmashop en Positos, ¿no? Porque ayer, la 9ª vez que roban los martes a la misma hora prácticamente. Pero cuando gobernaba el Frente Amplio, ¿no ocurrían cosas de ese tipo? Pero estaríamos interpelados. Ah. Delitos ocurrían, pero que te ocurran 9 rapiñas en los martes a la misma hora. ¿Interpelado a Bonomi? Sí, claro. Ah, pará. Vos tenés votos suficientes como para interpelar a la Rañaga. No, pero pasa que nosotros somos diferentes. Nosotros no somos una oposición mediocre, como fueron ellos. Porque ellos fueron una oposición mediocre. Cuando hablas de ellos, ¿es todo el arco? Sí, todo el arco, porque para mí ellos hacían política con los temas de seguridad. Y nosotros no vamos a hacer política con los temas de seguridad. ¿Me decís que es muy difícilmente que interpelen a la Rañaga? Entonces, lo vamos a interpelar. Cuando pasen algunas situaciones desgraciadas, le vamos a dar un tiempo. Él necesita un tiempo para gestionar. A nosotros nos han pedido un tiempo. Él primero dijo que necesitaba. Primero era que esto se resolvía cambiando las autoridades. Se cambiaron las autoridades, los delincuentes no miraron el diario oficial. El 1 de marzo asumió el presidente de la calle, el ministro Larrañaga, y los delitos siguieron ocurriendo, pero además siguieron ocurriendo a partir del 13 de marzo. Hay un dato, la realidad, que él se presenta las cifras cuando culmina el primer semestre como un gran mérito, que bajaron los delitos, sí. Y en realidad decir, en plena pandemia, por 2 meses por lo menos, existió un parate del Uruguay del 75% de la actividad, y él lo presenta eso como un gran mérito. Dice que los delincuentes no hicieron... pero la verdad, es grosero, la verdad, los razonamientos de él llegan a ser groseros, pero bueno, pasa. Son groseros sus razonamientos. La percepción del público, eso que yo te planteé antes, según la encuesta Cifra, no es así. ¿Por qué el público ahora entonces...? Porque el público ahora está preocupado, porque tiene que sobrevivir. Es decir, desde el febrero hasta acá se perdieron 100.000 puestos de trabajo. Miremos lo que dice el INE. El INE te decía en febrero puestos de trabajo 1.635.000. Uh-huh. El último dato te dice 1.505.000. Se perdieron 100.000 puestos de trabajo. Tenemos 200.000 uruguayos que están en seguro de desempleo. Y ahí la pandemia, ¿no es buena explicación para eso? Quiero decir, ¿hay responsabilidad del gobierno en que se hayan perdido esos empleos? No, sin lugar a dudas que no hay responsabilidad. Pero, es decir, la responsabilidad del gobierno está en que manejó bien la crisis desde el punto de vista sanitario, y la manejó bien porque se tomaron las medidas acordes y porque existía una infraestructura adecuada, porque teníamos el Sistema Nacional Integrado de Salud, por el personal de la salud y por otros elementos que tiene el Uruguay, otras fortalezas que tiene el Uruguay. Pero después, desde el punto de vista del apoyo a las medidas sociales y económicas, ahí el gobierno no ha actuado a la altura, convocando un gran diálogo nacional, porque nosotros decimos que en este momento es el momento de la unidad nacional. Por eso le presentamos un documento al presidente de la República, una serie de medidas, y presentamos lo que se llamaba una propuesta que es la renta de emergencia. En este momento, donde existen alrededor de unas 400.000 personas que están afectadas por la informalidad y no tienen la protección social del otro lado, se tendría que aplicar esta que ni siquiera tienen seguro de paro, que claro, ni siquiera tienen... Entonces, eso lo que decíamos es una renta de emergencia, o sea, que esos son 240 millones de dólares. Esa idea del Frente Amplio está alineada con la que en su momento dio el PCNT, incluso la academia, la Universidad de la República, el Instituto de Economía. Lo que está proponiendo CEPAL, lo que se está proponiendo en varios organismos internacionales. Bueno, ¿no? A propósito, CEPAL señaló que Uruguay es el país que menos ha invertido
ha invertido en políticas públicas para atender la emergencia sanitaria. ¿Sabes qué? A mí ese dato, no como comunicador, como integrante de esta comunidad, dijera Wilson, ¿no? El Uruguay es una comunidad espiritual, a mí no me gusta, pero también hice el esfuerzo de encontrarle otra lectura. A ver, supongamos si yo fuera un senador del partido de gobierno, del arco de gobierno, ¿no? ¿Con qué senador a vos te gusta discutir? Tienen grandes diferencias, pero no se llevan mal necesariamente, por ejemplo. Gustavo Penades me parece un tipo serio. Supongamos, soy Gustavo, ¿no? Se puede hablar. Entonces, y te digo, no, pero Charles, el que nosotros hayamos invertido en porcentaje del PIB menos, habla de unas solideces que tiene el Estado uruguayo en su estructura histórica, dijera, esto corre por mi cuenta, pero Penades podría decir, algunas de las cuales ustedes son responsables de esa solidez y que vienen de la trazabilidad histórica de la que hablamos antes, y por lo tanto no se necesitaba tanto como algunos estados más frágiles que tuvieron que inventar o hacer cosas que el Uruguay ya tenía. ¿Se entiende la posible lógica? No, yo te entiendo, quizás que sí, capaz que te doy la razón en la parte de la protección social. Somos el país con mayor grado de protección social de las Américas, eso lo entiendo. Pero yo te diría, bueno, me parece que quedó en el debe el tema de la renta de emergencia, el salario de emergencia para pasar mejor. Porque el salario de emergencia, ¿qué va a hacer? Lo que te va a permitir es la economía circular. Primero que es un beneficio, es decir, porque el que le recibe el salario de emergencia va a gastar en el barrio, en el comercio de cercanía. Sí. Es decir, eso te va a hacer todo una economía circular y algo beneficioso, en un circuito beneficioso en el barrio. Porque hoy, ¿quiénes están pasando mal? Los pequeños comerciantes. Entonces todo eso tiene efectos negativos. Las empresas UTE, que no puede cobrar la tarifa, y ya está diciendo que a partir de octubre van a existir cortes generalizados. Entonces hay problemas. Entonces nosotros tenemos que tener, porque lo que no se invierta hoy, en el futuro va a ser peor. Entonces, recomponer el entramado social hacia el futuro va a ser peor. Me gustó ser esto de hombre del gobierno, ¿está? Ya dejé de ser Gustavo Penades, que me queda... En kilos le puedo hacer un acercamiento, pero en centímetros vos lo sabés muy bien que no. Pero voy a más. Quiero ser el presidente de la República ahora, ¿no? Y te dice... sos petizo como él. Y bueno, viste que eso tenemos en común, ¿no? Aunque arriba en la tabla, olvídate, ¿no? Supongamos que te dice el presidente, ¿sabes lo que pasa, Charles? Nosotros, si generamos esa renta básica, y a pesar, incluso teniendo en cuenta que ustedes me dicen que no es universal, solo para ese sector de la sociedad, y tampoco es eterna, solo durante un tiempo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Sabes lo que pasa? Que esto implica que nosotros de ese modo estemos generando dos cosas: mayor déficit está bien, sí, pero y en además este momento, mayor endeudamiento. Pero y esto después alguien lo tiene que pagar. Pero en este momento, te podría decir el presidente. En este momento que existe una gran incertidumbre en el mundo, el déficit, la gente ha dejado el déficit fiscal de lado. Acá el problema es el déficit social, las consecuencias que vamos a dejar en la sociedad. Lo que pasa es que acá están siendo muy ortodoxos y están aplicando las recetas que siempre aplicaron. Subir impuestos, porque subieron impuestos, dejando de lado los 2 puntos con el pago de las tarjetas, eso es una suba en los impuestos. Subió el IVA, entonces. Subió el IVA, subieron las tarifas. Están aplicando un recorte. Pero perdóname. Subieron la tarifa porque déjame ser el otra vez. Porque ustedes no la subieron. Pero bueno, presidente, déjeme terminar la idea. Alejandro Lacalle. ¿Viste que Alejandro? Claro, somos tocayos. Son tocayos todavía. Pero subieron los impuestos, subió el IVA, subieron las tarifas. Está aplicando un recorte generalizado, sin inteligencia, sin análisis, a partir del decreto 90 al 20, a partir del 11 de marzo, que se está recortando el 15% en gasto de funcionamiento, que es el 15% el 15 del año pasado menos, es decir, el presupuesto del año pasado menos el 15, que eso con la inflación es un 10%, por lo menos es un 25% lo que se está recortando en inversión, en funcionamiento. No se están llenando las vacantes, 1 de cada 3 vacantes, las del 2019 no se llenan, y las de este año 1 cada 3 vacantes. Hay algunas excepciones, pero no se renueva el 40% de gastos en contrataciones. Entonces, eso que te está haciendo te está perjudicando. Una noticia que tú leías ahora, antes que yo entrara,
Es decir, te está perjudicando el desarrollo del país. Porque la UTEC, que es una universidad que se instaló en el interior, con una lógica de desarrollo local, porque te busca potenciar las diferentes, dialogar con las diferentes fuerzas vivas del lugar, los comerciantes, es decir, el desarrollo local. Fue la segunda universidad pública que se creó en el Uruguay y se instaló en el interior de la República. Es decir, te está perjudicando eso, porque carreras en lugares como La Valleja, 33, Cerro Largo, que es un lugar donde es necesario desarrollo local. Es decir, la UTEC no va a poder desarrollar carreras allí. Es decir, ayer nos enteramos lo de Porque INEFOP. vos estés preocupado por las carreras, tiene que ver, ¿no? Pero lo de INEFOP, por ejemplo, que ayer no se renovaron, es decir, 10.000 becas, es decir, en este momento. Pero el argumento que se usa es que no se hace porque ustedes dejaron el país en ruinas. Es más, fue el segundo artículo de la rendición de cuentas. El segundo artículo fue un disparate, eso es una cosa sin sentido. ¿Pero qué recontestás a eso? Quisiéramos hacerlo, pero no podemos porque ustedes dejaron mal el país. Pero nosotros dejamos el país con plata en el banco, con disponibilidad. Cuando llegó el Frente Amplio, nosotros no teníamos disponibilidad financiera, era cero. Es decir, teníamos números negativos en el Banco Central. ¿No? Existía crecimiento, sí. Pero cuando nos fuimos, dejamos más de 5.000 millones de dólares en disponibilidad financiera, en reservas en el Banco Central, más créditos de rápida ejecución por 2.200 millones de dólares. Es decir, dejamos fortalezas, y tan es así, es un doble discurso el del gobierno, es que a principios, fue a finales de junio, cuando hizo una presentación a nivel internacional, llamado a los inversores para vender deuda pública, que vendió por 2.000 millones y recibió propuestas por 6.000 millones de dólares, ¿eso qué te demuestra? Es decir, que el Uruguay es un país confiable, que el Uruguay tiene fortalezas. Entiendo. Entonces, me parece que no es cierto eso que se dice. Y lo del artículo 2 es un disparate y un sinsentido. Es decir, y eso es fomentar la grieta de parte del gobierno, es fomentar la división. En este momento que tenemos que ir por el camino del gran diálogo nacional para ver cómo salimos adelante, porque después de la pospandemia, esto es complicado y ahí hay que hablar con todos, con los empresarios, con los trabajadores, con todos los partidos políticos, con la academia, para salir adelante. El acuerdo de empresarios, trabajadores, con la asistencia del Ministerio de Trabajo, luce entonces como una buena noticia, eso que se alcanzó a propósito de la política salarial para el próximo año. ¿Qué dirías tú? Yo tengo que respaldar a los trabajadores, porque los trabajadores ahí que tuvieron sobre la mesa, es decir, acá había un conjunto de seguros de paro que se empezaban a vencer, ellos lograron el acuerdo de que se van a renovar esos seguros de paro, y después, bueno, ellos la preocupación central de ellos es proteger los puestos de trabajo. ¿Es duro el tema? Sí, es durísimo, pero no me gustaría estar en la posición de los dirigentes sindicales que tenían esta disyuntiva. Entonces, bueno, ellos llegaron a un acuerdo. Y lógicamente hay otros sindicatos que tienen otra posición, porque decir, la obra pública no paró. Entonces, lógico, los empresarios acuerdan con el Zunca, porque la obra pública no para, hay un montón de contratos, no se quiere perjudicar. Entonces, bueno, eso es más fácil llegar a un acuerdo. Charles, ¿cómo viviste este alejamiento de Talvi, ya no del gobierno, sino de la actividad pública, política? A Talvi, en realidad, yo lo que vi ahí, y a mí lo que me da lástima es que se va Peña del Senado, que es un gran articulador, una persona que puede dialogar. Parece que ahí en el Parlamento... Bueno, para paréntesis, quizás con esta circunstancia Peña debería preguntarse si tiene que ser... Sí, no, pero dijo ministro, que... ¿no? Sí, el otro día dijo que igual iba a seguir ese rumbo. El tema es, yo no lo conozco a Talvi, a mí me da... parece que es una persona que podía aportar desde el Parlamento. En realidad me parece que bueno, que ahí se defraudó a un conjunto muy importante, porque él tenía un capital político bien interesante, ¿no? 300.000 votos, una bancada bien importante para dirigir, y eso lo que te demuestra es que esta coalición tiene problemas internos. ¿Se corrió a la derecha el gobierno con esto? Sin lugar a dudas se corrió a la derecha. Entonces Talvi no era tan de derecha, entonces. Y Talvi en realidad tenía un discurso en algunos aspectos progresistas. Es decir, el Talvi político que conocimos era una cosa. El Talvi académico era un hombre que defendía algunas orientaciones que yo estaba a las antípodas. Pero vos, ¿no? Charles, que vos defender el Chile, defender algunas medidas. Bueno, de Chile ya hace tiempo que nadie habla, ¿no? Y no, porque claro, con los problemas que surgieron allí. Pero a propósito, hay cosas que la LUC cambió. Vos señalaste minimizar la reducción de daños, dijiste, sí, ¿no?
Está bien, acá está la disputa, a ver, que yo tengo la idea, la convicción de que en realidad ocurrió, ya estamos en el último tramo de la charla, le cuento a la gente porque miraste el reloj, no, pero porque tenés otro compromiso, sí, ¿no? Que en realidad algunos de esos cambios que van en dirección a lo que el Frente Amplio entiende más o menos apropiados, se dio por la incidencia en la coalición, en la discusión intracoalición del Partido Colorado en particular y muy particularmente de la barra de Ciudadanos, ¿sí o no? Sí, es así. Nosotros, muchos acuerdos, la eliminación de la ala privatizadora, de la dimensión privatizadora de la LUC, acordamos con los ballistas y con Cabildo Abierto. Y la reducción de daños hicimos también algunos aspectos con la gente de los ballistas. Es decir, y si no, te voy a poner un ejemplo de reducción de daño que lo pongo para que la gente lo entienda. A ver. La LUC que llega al Parlamento establece que, por ejemplo, solamente las universidades privadas podían vender servicios al Estado a través de sus fundaciones en forma directa. Y se prohibía que lo hiciera las universidades de la República. Eso para nosotros era inaceptable, porque dejaba a la Universidad de la República en un posicionamiento, es decir, lo dejaba en una situación de mucha desventaja en comparación con las universidades privadas. Bueno, eso fue un ejemplo de reducción de daño. Trabajamos para habilitar que las fundaciones de la Universidad de la República también le puedan vender servicios al Estado. Pero ese que fue un mérito, digamos, de ustedes, o en realidad de las lógicas internas de la coalición de gobierno. Eso fue un mérito de un trabajo político que se desarrolló allí, donde llegamos a acuerdo entre varios legisladores. Pero era una propuesta, algo que le preocupaba muchísimo a los legisladores del Frente Amplio. Dos últimas porque te tenés que ir. Podríamos charlar bastante más. Sí, sí. Somos conscientes vos y yo de eso, ¿no? Sí. Voy a venir después, organizamos y vengo. Dale. Me costó esta vez que vinieras, pero está bien, se dieron las circunstancias de ese modo. Dos comentarios. Primero, ¿qué lectura haces del, llamémosle, episodio fiscal de corte Jorge Díaz y cómo, a propósito, una decisión que tomó, el revuelo político que empezó y sigue estando alrededor de ese hecho? No se entiende el revuelo político. El fiscal de corte actuó conforme a derecho. ¿Estás convencido de eso? Sí, no, es así. Estoy convencido porque... Pero una fiscal puede ser del Partido Nacional y simpatizante del Partido Nacional, como habrá otros. No puede ser política la fiscal. La fiscal no puede ser política. El tema acá, lo que ocurrió fue que ella se tendría que haber excusado. El problema es... Por su condición de blanca, digamos. Claro, y si hay... porque además lo conocía, pero además sus padres son su ex esposo y sus padres son altos funcionarios de este gobierno. Ella se tendría que haber excusado por un tema de decoro. O sea, ella se tendría que haber excusado, lamentablemente no se excusó. Existió un trabajo periodístico, un periodista lo denunció y el fiscal de corte, ante esa situación, inicia una investigación administrativa. A través de una investigación administrativa no se dice que ella sea culpable o no. Pero se dice que ya te ensucian, que ya queda para siempre, que... No, lo que busca es limpiar su nombre en todo caso, porque cuando termine la resolución... El padre de la fiscal fue en esa dirección, no sé si lo escuchaste diciendo lo vi, que le parecía bien. Se me pareció muy bien las declaraciones del padre, sí. ¿Y entonces por qué ocurre lo que está ocurriendo? Y porque saquemos al fiscal, generemos un triunvirato, el proyecto Subía, hasta vayámonos de la coalición. Pero hay cosas, Alejandro, que... Hay cosas que no vamos a tener que poner de acuerdo. Si queremos nombrar un nuevo fiscal de corte, no vamos a tener que poner de acuerdo porque se nombra por 19 votos, 19 senadores y ellos tienen 18. Sí o sí van a necesitar llegar a un acuerdo con el Frente Amplio. Si queremos renovar las nuevas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo, no vamos a tener que poner de acuerdo porque se necesitan 21 votos. Y necesitan sí o sí los votos del Frente Amplio. Y si no nos ponemos de acuerdo, van a ir ocupando los cargos por antigüedad, como marca la Constitución. Te despido. La LUC no te gusta, obviamente. ¿La llevan a plebiscitar entonces? No, todavía no te hemos definido por ahora. ¿Hay una chance? No, me huele que pocas, Charles, entre nosotros acá. No, yo no puedo emitir opinión porque, mira, si yo te digo, después van a decir, porque yo voy por mi sector, por la 609, voy a los diferentes ámbitos del Frente Amplio. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso y darte la posición oficial. Y la posición oficial nuestra es que nosotros ahora, y es lo que hemos discutido en el Frente Amplio, es difundir lo negativo de esta ley. Es decir, porque hoy si vos salís ahí a 18 a la esquina, bajás ahora, sí. La gente, decís ¿qué legisla la LUC? ¿Cómo impacta tu vida? No, la gente no sabe. Entonces es muy difícil salir a juntar miles y miles de firmas sin que la gente sepa lo regresivo que es para su vida. La gente se va a dar cuenta cuando se vaya aplicando esta ley, se va a dar cuenta en materia de seguridad, lo que hablamos al principio, lo negativo que es, los nuevos problemas, en materia de
en todo lo que es en lo educativo para los docentes, la violación de la autonomía, la violación de sus derechos. Pero bueno, eso se va a ver en la práctica con la ley. Bueno, el enorme listado de cosas pendientes servirán de excusa para el próximo encuentro, ¿sí? Próximo encuentro luego el 18 de agosto nos estamos viendo aquí. ¿Por qué después del 18 de agosto? Porque ahí tenemos sesiones y es complicado. Claro, encontrar el hueco antes. Dale. Bueno, gracias, Charles. Dale, gracias a ti y un fuerte abrazo a la audiencia. Charles Carrera, el senador del Frente Amplio, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.